Bueno, guerreros, como veis en el título del vídeo, todavía no sé cómo va a ser el título, pero va a haber reflexiones sobre, voy a leer este libro de Wayne Dyer, que básicamente es la sabiduría del Tao, también es el escritor de Conversaciones con Dios. Es un escritor muy bueno, pero bueno, básicamente aquí están los versos directos del Tao, ¿no? De los maestros del Tao. Y quería reflexionar con vosotros porque hace unos cuantos meses escuché de una persona, ¿no? Que estaba totalmente iluminada, unos iluminados de la vida, y estaba hablando y cuenta lo siguiente, dice, Jesús es el juego del ego, también está jugando al ego, ¿no? Tenéis que encontrar vuestra sabiduría interior y tenéis que entender que eso también es el juego del ego. Y él decía, yo no quiero ser recordado, ¿no? Y claro, yo no entendía, ¿no? Porque Jesucristo es Jesucristo. Y hoy ha llegado a mí, ¿no? Mediante Yados, un mensaje, ¿no? Que es que Jesús, básicamente habla en la Biblia que su propósito es darnos abundancia y plenitud dentro de esta vida, ¿no? Cuando le seguimos el camino de la verdad, obtenemos esa abundancia, esa plenitud dentro de la vida, pero no deja de ser ese juego del ego, ¿no? El ciclo vital, todo. Pero luego hay algo que sí es perenne, ¿no? Algo que está ahí observando, más que observando de forma mental, es como una observación intuitiva, realmente. Es una observación intuitiva de presencia que intuye, ¿no? Como hablé en otros vídeos, este estado de observación, de iluminación, ya no es que seas consciente de ti, que eso es estar en un estado de flow, foco en el ahora, sino que eres consciente del entorno a través de ti. Y ese ti empieza a formar parte del entorno. Se disuelve el yo. Está grabándose. Entonces, sin más dilación, voy a encender un poquito esto. Voy a empezar, ¿vale, chicos? Voy a empezar. Hay un poquito más de luz, chicos. El Tao que se puede explicar no es el Tao eterno. El nombre que se puede nombrar no es el nombre eterno. El Tao tiene nombre y no lo tiene. Sin nombre es el origen de todas las cosas. Con nombre es la madre de 10.000 cosas. Aun sin desearlo uno puede ver el misterio. Aun deseándolo uno ve solo las manifestaciones. Y el misterio es la puerta que conduce al conocimiento. Voy a ir leyendo versículos de la sabiduría del Tao y mi intuición me dirá que se esclarecerá con algunas palabras. Comprenderé algunas palabras debido a mi estado actual de conciencia y os lo intentaré explicar, ¿vale? La primera es muy sencilla. El Tao que se puede explicar no es el Tao eterno. El nombre que se puede nombrar no es el nombre eterno. ¿Qué significa? Todo esto que estáis viendo, todo este vídeo, no es el Tao. Lo que os he explicado antes, de esa presencia que está en todas las cosas y es capaz de ver el entorno a través de ti y el ti se vuelve el entorno, ese Tao lo estoy nombrando desde la experiencia del juego del ego, que es esto, coger una cámara, grabarme y cumplir mi propósito, el ciclo vital, pero ese ciclo vital no deja de ser el ego, ¿no? Y aquí voy a hacer un paréntesis. Hay personas que ni siquiera están siguiendo su ciclo vital, ¿no? Y están consumidas por la Matrix. Es que hay niveles de conciencia, niveles y niveles. Están los plebeyos que siguen en el metro pensando que no pueden obtener la vida de sus sueños porque no han aceptado a Jesús, que nos va a dar abundancia. Y cuando ya tienes el ciclo vital y ya estás cumpliendo tu propósito, te piensas y te empiezas a creer que eres ese personaje, ¿no? Entonces, el Tao, ¿vale? Que no se puede explicar no es el Tao eterno. Por lo tanto, esto que estáis viendo con vuestros 5 sentidos no es el Tao eterno. Esto que estáis viendo, esto que estáis escuchando, no es más que el juego del ego. Y ahora empecéis a comprender el juego del ego, ¿no?
esa frase de por qué Jesús es el juego del ego, ¿no? Porque una cosa es que tú llegues al nivel de presencia y otra cosa es que tú llegues al nivel del ciclo vital. Vamos a seguir. Bajo el cielo todos pueden apreciar la belleza como tal, porque existe la fealdad. Todos pueden distinguir el bien como tal, porque existe el mal. El ser y el no ser se generan el uno al otro. Lo difícil nace de lo fácil. Lo largo se define mediante lo corto. Lo alto mediante lo bajo. El antes y el después van el uno junto al otro. Antes de seguir, ¿no? Bueno, por eso el sabio vive abiertamente en una aparente dualidad y en una paradójica unidad. El sabio puede actuar sin esfuerzo y enseñar sin palabras, cultivando las cosas sin poseerlas. Trabaja, pero no por las recompensas. Compite, pero no por los resultados. Cuando el trabajo está hecho, se olvida. Por eso dura para siempre. ¡Wow! ¡Wow! Voy a aclarar muchas cosas, ¿vale? El primer concepto, ¿no? El primer párrafo está enseñando la dualidad, ¿no? No hay mal si no hay bien. No sabes lo que es la fealdad si no has visto un pibonazo pelirrojo con ojos azules. ¿Comprendes? Esa necesidad de dualidad, ¿no? No sabes lo que es el bien si no está el mal. Por lo tanto, ambas están ahí. El ser y el no ser se generan el uno al otro. El ser y el no ser se generan el uno al otro, ¿vale? Esta presencia, este personaje, ese ciclo vital, engendra al Tao, a eso perenne, ese espíritu que lo logra ver. Y esto es súper importante. Mirar. Por eso el sabio vive abiertamente en una aparente dualidad y en una paradójica unidad. El sabio tiene que adentrarse en ese flow, en el ciclo vital, ¿no? En el que de repente es uno con todo, pero luego esa paradójica unidad, pero luego en una aparente dualidad, en la que se da cuenta de que esa paradójica unidad, ¿no? De ese ciclo vital, de ese propósito en su vida, de esa sensación de plenitud, se da cuenta que aparentemente es una dualidad y que hay algo más allá de esa paradójica unidad de plenitud que Jesús nos da con el camino de la verdad, y se da cuenta de que ese cuerpo que está siguiendo su ciclo vital no es la realidad, y de repente te conviertes en un observador del entorno donde ese ciclo vital forma parte del entorno, donde tu propósito, tu cuerpo es parte del entorno. Por eso dice que el ser y el no ser se generan el uno al otro, porque el no ser no tiene nada que ver con el ciclo vital. El ser soy yo grabándome, o sea, soy yo, o sea, el ciclo vital mío es que he puesto esa cámara. Bien, ahora mismo es como una paradójica unidad, ¿no? Estoy totalmente inmerso en esto. Pero puedo crear esa dualidad en la que note la presencia de que estoy grabando esto y me dé cuenta de que todo esto que estoy diciendo, soy parte del entorno, uno más, soy parte de esta lámpara, soy el todo. Entonces, eres consciente del entorno a través de ti y ese ti empieza a formar parte del entorno. Y es como yo lo puedo decir un estado de observación, pero realmente no es que observes de forma mental. No es que tengas una película en la mente y te veas en tercera persona. No, es un estado intuitivo, como el sentido arácnido de Spider-Man. No lo sé, tío. Es como una presencia. Entonces, dejas el fluir. Luego viene una frase que he leído que es muy buena, ¿no? Que ahora llegaremos. Pero bueno, cultivando. Y aquí enseña el camino de la verdad, ¿ok? El sabio puede actuar sin esfuerzo y enseñar sin palabras. Porque cuando tú estás en ese estado de presencia, callado, puedes enseñar más que un tío que parlatea. Con tu mera presencia. Cuando te disuelves con el entorno, y ahora esa persona con la que hablas está sentada delante tuya, eres tú. Eres tú, y lo perenne. Observa eso, que eres todo.
Observa, presencia, ¿vale? Cultivando las cosas sin poseerlas. Trabaja, pero no por las recompensas. Compite, pero no por los resultados. Este es el camino de la verdad que el Señor Jesucristo nos, cumpliendo su propósito, su juego del ego, el gran árbol, nos muestra, ¿vale? La siembra y la cosecha, que está en la Biblia, literalmente, ¿vale? Servir de forma abundante al mundo y atraer las bendiciones y los resultados por mera atracción, porque Dios nos lo da, ¿vale? Cuando el trabajo está hecho se olvida, por eso dura para siempre, ¿vale? Luego, lo largo se define mediante lo corto y lo alto mediante lo bajo. El otro día subí un vídeo, ¿no? De que no importa dentro del juego del ego que tu árbol, ¿no? Consideramos como el árbol, como que has cumplido tu ciclo vital, tu propósito como ser humano, ser vivo humano, ¿ok? Entonces, ese árbol, puede haber un árbol más grande, un árbol más pequeño, pero el árbol más grande es mejor que el árbol más pequeño. Esa comparación la está haciendo tu mente, tu ego, una ilusión más. En el reino del cielo no hay comparaciones entre qué árbol es mejor. Si el árbol de 4 kilómetros de altura de Jesucristo, de su gran propósito, o tu árbol, tu ciclo vital, en el que estás fluyendo en la naturaleza y tienes una pequeña familia y das un poco al mundo, ¿vale? Siempre nuestro ciclo vital está centrado en el dar, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Más grande, más pequeño? Pero es que aquí lo dice. Lo largo se define mediante lo corto y lo alto mediante lo bajo. No puede existir una cosa sin la otra. No puede existir Jesús sin nosotros. No puede existir el cielo sin la tierra. No puede existir Dios sin el humano. Ambos son partes del mar y no, la ola más pequeña es menos importante que la ola de Nazaret. Si no hubiera ninguna de esas dos olas, no habría mar. No podríamos definirlo como mar. Entonces, habría nada. Conceder valor a la posición social creará conflictos, ¿vale? Mira, esta frase, no exhibiendo lo deseable mantendrás en calma los corazones de la gente. El sabio gobierna vaciando mentes, corazones, debilitando las ambiciones y reforzando los huesos. Cuando la acción es pura y desinteresada, otra vez el camino de la verdad, la abundancia y la plenitud de Jesús, todo encaja en el lugar que le corresponde. Cuando todo es fe y Dios, Dios te lo dará todo, te alineará todo para que no te falte nada. ¿Y por qué está así hecha la Matrix, no? Porque la Matrix hace justo lo contrario. La Matrix exhibe lo deseable. La Matrix valora demasiado las posesiones. La Matrix concede valor a la posición social, entonces crea conflictos. Entonces la gente empieza a robar. Entonces la gente empieza a tener el corazón picado. Ya no lo tienen en calma sus corazones. Ese es el primer paso. El Tao está vacío, pero es inagotable, no tiene fondo, es el origen de todas las cosas. En su interior, los bordes afilados se vuelven suaves. Los nudos retorcidos se aflojan. Está oculto, pero siempre presente. No sé quién lo engendró, parece el antepasado común de todo, el padre de todas las cosas. ¡Wow! En su interior, ¿por qué dice los bordes afilados se vuelven suaves? Porque cuando tú estás en ese estado de observación, que es que no sé cómo definirlo de otra forma, el Tao, eso que está ahí, que es perenne, ese espíritu perenne santo, ¿vale? Yo, ¿vale? Encontrarte a ti mismo, eso es lo que está perenne, eso que ya está ahí cuando naciste, pero el sistema te ha puesto capas pensando que una ilusión, pero no tienes que ir más allá, es una consecuencia de reducir cosas. ¿Y por qué? Porque cuando tú estás en ese estado de observación, los bordes afilados se vuelven suaves porque no te identificas con el personaje. Por lo tanto,
mientras más eleves tu carácter, más vas a ser capaz de sufrir y de observar ese sufrimiento, presenciar ese sufrimiento, entendiendo que es parte del entorno y que lo perenne, no importa lo que le suceda al cuerpo, va a seguir ahí, aunque duela, aunque la ilusión te duela y el espíritu le cueste, no va a afligir a lo perenne, porque el cuerpo es parte del entorno. Si tú ahora mismo coges esta hoja y la rompes, ¿va a afligir tu espíritu? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencia habría entre si te rompen el dedo? Que claro, el no ser engendra el ser, por lo tanto hay una especie de unión, ¿no? De conexión entre el espíritu y este cuerpo que transitas. Pero eso no quita para que ese espíritu, esa cosa perenne que está ahí, vaya más allá de eso. Y a veces hay una confusión, el espíritu, cada uno tiene un espíritu diferente. No, cabrón. Es el todo, es como algo perenne que está en todo. Es como si fuera un sueño y una misma conciencia soñadora pudiera optar por diferentes formas de vivir. Pero es la misma conciencia y todo esto que está hablando es el juego del ego. Esto es un personaje, es el entorno. Yo soy el entorno ahora mismo. El cielo y la tierra son imparciales, ven las 10.000 cosas como perros de paja. El sabio no es sentimental, trata a toda su gente como a perros de paja. Y esto es algo difícil de concebir debido a que mi cuerpo ama tanto a mi perro. Y obviamente si mi perro muere delante mía, ¡bum!, mi espíritu puede colapsar. Pero por eso siempre vuelves a la esencia, ¿no? Puedes, ¡bum!, que algo te impacte, pero acabas volviendo a la esencia. ¿Por qué como perros de paja? Porque tú cómo ves esta almohada. Si supieras que es el entorno, que no es lo real. Joder, chicos, perdonadme. A ver. ¿Sí? Ha venido un pedido, chicos. Si tú supieras, a ver si me da tiempo a explicaros esto. Si tú supieras, bueno, esto, ¿vale? Esto lo puedes ver como un perro de paja, ¿no? Pero si tú supieras que tu cuerpo y todo esto también es parte de este entorno, ¿por qué no verías a todo como perro, como esto? Y te centrarías en la esencia, que es lo perenne. Si tú comprendieras que eres parte de este entorno y te disolvieras en todo este entorno, podrías ver todo como perros de paja, ¿no? Sin distinción alguna. Para él nadie es favorito ni nadie desfavorece. Da y sigue dando sin condiciones, ofreciéndoles a todos sus tesoros. Un segundo que voy a abrir un pedido. Hola, buenas. Gracias. Vale, chicos, ya lo tenemos. Da y sigue dando sin condiciones, ofreciéndoles a todos sus tesoros. Camino de la verdad. Entre el cielo y la tierra hay un espacio como un fuelle, vacío e inagotable. Cuando más se utiliza, más produce. Mantente en el centro. ¿Has visto? Mantente en el centro. Si habla de mantente en el centro, eso significa que a veces, ¿no?, cuando te impacta mucho algo, como hay esa especie de vinculación, ¿no?, entre comillas, ilusoria, entonces tienes que ser capaz de mantenerte en el centro, en eso que es perenne. Ahora viene aquí un asesino y me empieza a descuartizar a mí y a mi familia y me va a costar mucho mantenerme en el centro, pero luego acabaré volviendo a la esencia. Por eso, el sabio vive abiertamente en una aparente dualidad y en una paradójica unidad. Entre el cielo y la tierra, ¿vale? Bueno, mantente en el centro. El hombre fue creado para sentarse en silencio y encontrar la verdad interior. Estas frases
muy poderosa. El hombre fue creado porque todo esto, toda esta comprensión de mi cuerpo, no es sabiduría. La sabiduría es solamente lo que está observando. Esto es solamente el propósito de mi cuerpo, intentando descifrar las preguntas que tiene, pero la sabiduría no existe con palabras. La sabiduría existe con presencia. Por eso el Tao que estoy nombrando no es el Tao real. Lo que estáis viendo no es real. Es una fucking ilusión, cabrón. Y tenéis que llegar a comprender esto. Al espíritu que nunca muere, el espíritu que nunca muere, se lo llama lo misterioso femenino. Aunque se convierta en todo el universo, su pureza inmaculada nunca se desvanece. Aunque asuma incontables formas, su verdadera identidad se mantiene intacta, cabrón. ¡Fuck! La puerta a lo misterioso femenino se llama la raíz de la creación. Escucha su voz. Espíritu Santo. Oye su eco en toda la creación. Infaliblemente revela su presencia, infaliblemente nos lleva a nuestra propia perfección. ¡Wow! Aunque es invisible, lo soporta todo. Nunca se extinguirá. ¡Wow! Este verso es una locura, chavales. Al espíritu que nunca muere, ¿a qué se refiere eso? A eso perenne que os estoy contando, esa presencia, que es capaz de ser consciente del entorno a través de ti, y ese ti se vuelve entorno. ¡Bum! Se lo llama, aunque se convierta en todo el universo. ¡Oh! No hay dualidades de espíritus, no es uno solo, cabrón. Dios, una conciencia soñadora. Aunque asuma incontables formas, entorno, su verdadera identidad se mantiene intacta. La puerta a lo misterioso se llama la raíz de la creación. Escucha su voz, oye su eco en toda creación, infaliblemente revela su presencia, infaliblemente nos lleva a nuestra propia perfección. El propósito de Jesús, ¿cuál era? Abundancia, plenitud. Cuando seguimos ese camino de la verdad, Espíritu Santo, por lo tanto, como literalmente, ¿vale? Se convierte en todo el universo, asume incontables formas, también asumió la forma de Jesús. Por lo tanto, ese Espíritu Santo está en todo. Por lo tanto, cuando seguimos a Jesús, literalmente estamos siendo el Espíritu Santo en la mayor pureza. El Espíritu Santo, ¿no? Y ese Espíritu Santo nos lleva a nuestra propia perfección, hacia el ciclo vital, a que nazca y crezca ese árbol, ¿no? Ese ciclo vital, esa perfección. Y aunque es invisible, lo soporta todo, nunca se extinguirá. Porque para... Esto lo expondré ya en otros vídeos más en profundidad, siempre lo cuento, ¿no? Pero para seguir el camino de la verdad, el ciclo vital, hay que transformar el ser. Hay que elevar tu ser. Mediante el cumplimiento de esos deseos del alma, esa vida que sueñas, del alma pura, tienes que elevar el ser para atraer esos deseos. No vale con perseguirlos. Por lo tanto, lo soporta todo, porque sin ese Espíritu Santo yo no hubiera sido capaz de elevar mi ser, mi carácter para entrar en este estado de conciencia. No podría haber elevado mi ser para eliminar mi timidez. No podría haber elevado mi ser para viajar por España sin miedo. Yo creo que voy a ir a la última. A ver, voy a ir a la 64, que es mi número favorito. A ver qué pasa en la 64. Wow. Lo que está en reposo es fácil de manejar. Lo que aún no se manifiesta es fácil de prevenir. Lo quebradizo se rompe con facilidad. Lo pequeño se dispersa fácilmente. Un segundo, que voy a poner el marcapáginas. Si tuviera... No tengo, así que... Dame un segundo, que no quiero perder esto. Un segundo, chicos.
Dame only 1 minute. I'm gonna take that. A ver si puedo coger un papel. Y ahora resulta que no hay ni un solo fucking papel. Aquí tengo un papel, chicos. Lo tenemos. Lo tenemos. Vale, ya está. Actúa antes de que las cosas existan. Manéjalas antes de que aparezca el desorden. Recuerda, un árbol que un hombre no abarca crece de una sola semilla. ¡Qué masivo, bro! Se me está pegando la jerga. un hombre que no abarca. Un árbol que un hombre no abarca crece de una sola semilla. Una torre de 9 pisos empieza con un ladrillo. Un viaje de 1000 kilómetros empieza con un paso. Actúa y lo destruirás. Agárralo y lo perderás. El sabio no actúa y por eso no es derrotado. No agarra y por eso no pierde. La gente suele fracasar, estando al borde del éxito, así que ten tanto cuidado al final como al principio, y entonces no habrá fracasos. El sabio no atesora lo que es difícil de obtener. No colecciona objetos preciosos. Aprende a no aferrarse a las ideas. Ayuda a las 10.000 cosas a encontrar su propia naturaleza, pero no se aventura a guiar las cogidas de la nariz. Wow, esta última frase es brutal. Básicamente lo que está enseñando aquí, guerreros, es el camino de la verdad, ¿no? Cómo alinearse a ese ciclo vital, a tu propósito. Pero sobre todo la última cosa, de ayuda a las 10.000 cosas a encontrar su propia naturaleza, el sabio, su propia naturaleza, tu naturaleza de ser, lo que has venido a ser en este mundo, en este juego del ego, ¿no? Es tu ciclo vital. Hablo juego del ego, pero no es una connotación negativa, ¿vale? No es que esté hablando como el juego del ego con algo negativo, sino es una forma de poder expresar esa sensación, ¿vale? No me refiero a un juego malo, ¿no? No me refiero a que Jesús jugara al juego del ego y fuera malo, ¿no? No, es lo que es el mundo. El juego del ego es toda ilusión, porque el mundo es espiritual y todo es entorno. Pero no se aventura a guiar las cogidas de la nariz, eso es maravilloso. Porque las personas que quieren guiarte cogiéndote de los pelos en vez de atrayendo y despertando tu conciencia para que tú seas autosuficiente, son esos dictadores, esos que corrompen la sociedad, ¿comprendes? Esos que ya no lo hacen sin esperar nada a cambio. Entonces ayuda a las 10.000 cosas a encontrar su propia naturaleza. Bueno, yo creo que lo voy a dejar por aquí, guerreros, esta reflexión. Ha sido un vídeo que no he hecho nunca, un vídeo de este tipo, pero realmente es especial cuando simplemente te guías por lo que te va diciendo tu conciencia y vives en esa paradójica unidad mientras una aparente dualidad está siempre en constante fluir. Mientras yo estoy en esta paradójica unidad, ahora mismo contando el vídeo, de repente en momentos vuelvo a mantener y entrar al centro, ¿no? Al volver a la esencia. Luego hay una frase que os quería comentar, ¿no? Que el hombre del Tao virtuoso actúa sin titubeos. Para eso tienes que crear el carácter. El primer punto es que elimines todo lo que te limita para ser capaz de llevarte a tu naturaleza real, ¿no? La naturaleza de tu ser. No tienes que tener límites para poder ser ese ciclo de vida, pero claro, estás tan consumido por la dopamina y por el placer y por las garras del diablo que el sistema te ha metido que no puedes convertirte en el árbol que tienes que ser. No puedes dejar que esa semilla que te ha implantado Dios, que es perenne, que germine y cumpla su ciclo vital. Pero luego hay personas que están cumpliendo su ciclo vital y no son capaces de darse cuenta de que ese árbol, ese ciclo vital, y ya empiezan a cortar su ciclo vital, a poner otra vez vigas encima suya, de ego. Se creen que ese árbol está separado de la sociedad. Esa es la palabra. Separado. Que ese árbol está separado de la sociedad. Ciclo vital, ¿no? Y luego ese árbol se cree que no forma parte del bosque y que no es el bosque. Y eso también es Matrix, cabrón. Pero para llegar a ese estado en el que el árbol se da cuenta de que es el bosque, primero tienes que darte cuenta de que eres un árbol
y puedes ser un árbol y tienes que dejar rienda suelta a tus alas. Tú tienes unas alas que el sistema te ha hecho creer que no están ahí. Te las ha querido cortar, pero en el fondo son alas indestructibles, porque Dios lo puede todo. Es así de simple, fe y Dios. Con la fe y Dios. Pronto me iré a Irlanda, guerreros. Esto no es algo, creo que comenté en otro vídeo. Fe y Dios. Voy a dejarlo por aquí. El último mensaje es que quiero que levantes el puto culo de la mesa, ¿vale? De la silla o del sofá o si estás tumbado. Y te voy a dar un ejercicio, cabrón. Quiero que empieces a meterte en ese vacío que estás sintiendo ahora mismo. Quiero que adentres esa mayor angustia que tienes y le pidas a Dios que te revele qué tienes que hacer para eliminar esa angustia. Y te va a enseñar en tu puta cara el primer problema que tienes en tu vida y que tienes que solucionar. Ya puede ser una adicción, ya puede ser un vicio, ya puede ser una falta de significado, ya puede ser todo la esencia, ¿vale? Tienes que ser capaz de llegar a esa página en blanco, a esa vida en blanco en el que no hay incrementador de la felicidad. ¿Tú qué necesitas para vivir? ¿Por qué crees que la vida no está en la vida? Tú crees que la vida está en lo externo, pero la vida está en vida, en vivir, estás vivo, cabrón. Entonces tienes que eliminar todo lo que te impide comprender eso. Todo eso que hace que no puedas ser quien tienes que ser. Y es muy sencillo, ¿vale? Es difícil, pero lo difícil se engendra de lo fácil, ¿os acordáis de eso? ¿Por qué? Porque lo que lo engendra y que lo hace fácil, ese es el puto Espíritu Santo, cabrón. Tienes que aceptarlo y lo va a hacer por ti. Te va a dar ese poder, esa fuerza de voluntad férrea. Si estás en una constante oración, voy a hacerlo, Jesús, dame fuerzas, voy a hacerlo. Te plantas en el miedo e improvisas, te plantas en el dolor y lo sientes. Te plantas en la incomodidad y entras en paz. Ese es el camino para que bajes los estándares de la felicidad, pongas ese libro en blanco para poder empezar a guiarte y a seguir tu ciclo vital, guiarte por esa voz. Escucha tu voz, que te llevará a tu perfección, que te llevará a la naturaleza de tu ser, donde vas a poder nutrir innumerables cosas, pero no poseer sobre ellas. Y una vez la obra esté hecha, la dejas ir y sigues. No acumulas. Arte de vivir. El arte de vivir, guerrero. Entonces, encuentra ese primer problema que te pone y soluciónalo con la intuición. Recuerda que si tú tienes una ansiedad social, tu intuición te va a ir poniendo el pasito a pasito para que vayas superando mini bosses que van mini elevando tu ser para que consigas elevar el ser que ya ha solucionado ese problema. Cuando yo empecé a eliminar la ansiedad social y no tenía los huevos de grabarme en el metro delante de decenas de personas, mi conciencia me iba poniendo el pasito a pasito poco a poco. Primero grábate que no te vea nadie, súbelo a TikTok. Grábate mientras andas, mientras te ve un poco de gente. Grábalo en este ambiente un poco que hay más gente. Grábate durante todo el trayecto hasta que llegue el vagón y entres. No intentes entrar en el vagón y sacar tu móvil, no. Vas lubricando el proceso y tu conciencia te va a dar el paso a paso, el camino de la verdad, el camino del Espíritu Santo, de eso que está en todo, encarnando el todo, y que Jesús abrió y expandió la conciencia de tantos millones de personas. El camino de la verdad, el camino guiado por un Espíritu Santo que es capaz de hacerlo todo si crees en Dios y si tienes la fe y Dios. Entonces va a ser capaz de elevar tu ser y quieras satisfacción por crear esos buenos hábitos que elevan tu ser. Y cuando has creado esos buenos hábitos, mediante la intención del amor, mediante la intención de glorificar a Dios, mediante la intención de cumplir el propósito que Dios te ha dado y que se haga su voluntad y no la mía del ego, entonces esos hábitos se van a transformar en un ser con hábitos. Te vas a transformar en un ser que ahora se siente cómodo en hábitos que antes te sentías incómodo. Y eso es lo más preciado que hay en la vida, es donde tú tienes que enfocar tu atención, tu energía y tu satisfacción, porque de esa forma atraerás. La única forma de que el ciclo vital en tu vida y la naturaleza de tu ser se cumpla es que atraigas los deseos de tu alma. Y para atraerlos tienes que primero ser, porque cuando eres, empiezas a vibrar en la frecuencia de ese deseo del alma y se topa contigo y lo atraes, pedazo de imbécil. Pero, primero, debes de tocar fondo para despertar. Y eso lo dejo en manos de Dios. Espero que mi conciencia, en la que he sido la fuente de Dios, te haya impactado y te haya despertado un poquito tu puta mierda de vida y de ilusión que estás viviendo.
despierta. Haga así su voluntad y no la mía. Coge las riendas de la vida. Coge, Jesús, las riendas de mi vida y llévame hacia mi gran propósito y mi gran misión. Amén. Chao, chao, guerreros. Os deseo amor, abundancia, plenitud.